Familia, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo devocional en la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras que no pasan de moda y que están más vigentes que nunca, con todas las profecías que vemos que se están cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Pero el Señor nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece en su palabra. Nos arraiga en la fe, nos edifica y vamos a seguir firmes en el camino del Señor. Bueno, bienvenidos. Bienvenido el Espíritu Santo también en esta mañana. Vamos a orar y vamos a dialogar con el Señor. Hablemos, oremos. Espíritu Santo, buenos días. Te bendecimos y te alabamos y eres bienvenido nuevamente para guiar los destinos de nuestra vida, para guiar los destinos de todos los hijos de Dios. Hoy tenemos, Señor, gozo de poder ver este nuevo día, de poder saber que estás con nosotros, que el Espíritu Santo tome todo el control de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guíe, que nos dé discernimiento, que nos permita discernir entre lo bueno y lo malo, que en el nombre de Jesús podamos caminar en este día bajo tus principios, de tu mano, como decimos tradicionalmente cuando salíamos con los hijos pequeños, ir siempre de tu mano, así como los llevábamos a ellos de la mano. Gracias, Padre. Así queremos estar orientados y gracias por el santo libro de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras que permanecen vigentes aún después de tantos miles de años. Te damos gracias y esperamos, Señor, que en este día también hables al corazón, Espíritu de Dios, que esta palabra se quede, Señor, grabada en el corazón, en la tabla de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Sabemos que en la antigüedad, Señor, se grababa en la piedra, en los papiros, en las vitelas y en otro tipo de materiales, en arcilla, pero realmente el propósito es que esté grabado en nuestro corazón. Por eso te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Un extraordinario y espectacular capítulo que habla de los hijos de Dios, cómo vivimos y lo que hacemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no os conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí le veremos cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Esos son los primeros 10 versículos. Y vamos a hacer un corte para hacer también entonces nuestra reflexión en este día. Es indudable que es una bendición y es un privilegio poder ser llamados hijos de Dios, y a eso nos ha llamado el Señor desde que le conocimos. Miremos entonces con cuánto amor nos ha amado Dios, que nos ha llamado sus hijos. Entregó a su unigénito Hijo
para que nosotros pudiéramos alcanzar también esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. Hubo un tiempo pues que solamente Jesús era llamado el Hijo de Dios, pero después que Él vino y compartió sus enseñanzas y su vida durante 33 años acá en la tierra, nosotros entonces accedemos también y entramos por esa puerta grande, por esa puerta de oro, para que al reconocer a Jesús y todo el ministerio y todo lo que hizo por nosotros, entonces somos llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Por eso, ese tiene que ser un pensamiento que siempre marca nuestra vida. Somos hijos de Dios. Así el mundo no se dé cuenta. Y es lo que dicen los primeros versículos. La gente no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Porque no conocen a Jesús. Así que estamos llamados entonces a ser como fue el Hijo de Dios. Y demás, en esos versículos dice, vamos a ser semejantes a Él cuando venga. ¿Sí? Por tal motivo, entonces dice, debo mantenerme puro como Él es puro. Debo purificarme, debo consagrarme, debo apartarme de todo aquello que es pecaminoso. Y podemos hacerlo. Ya el Espíritu Santo nos ha mostrado cuál es la clave. Ya la palabra de Dios nos ha dicho cuál es el camino. No se salga del camino, ¿sí? Ni a derecha ni a izquierda, siempre de frente. Mire hacia adelante, que están sucediendo situaciones difíciles en su vida. Todos lo tenemos. Pero mírelo como retos para su fe. Mírelo como un obstáculo para saltarlo y continuar la marcha, continuar corriendo. Hay una carrera que en atletismo se llama 3.000 metros con obstáculos. En una pista de 400 metros hay que dar 7 vueltas y media. Y hay un obstáculo que al saltarlo uno cae en un pozo de agua. Ahí se le van todas las fuerzas, se le quiebran, a veces se le doblan las rodillas, pero ahí hay que saber caer y continuar la carrera porque son 7 vueltas y media a la pista. Esa carrera es muy dura. Se lo digo por experiencia propia, porque en los primeros años de universidad participé en esa prueba. Y eso me hace acordar de que la vida cristiana tiene obstáculos que tenemos que saltar, que debemos pasarlos. Hay que hacer nuestro mayor esfuerzo, hay que elevar la pierna para poder cruzar ese obstáculo y caer de manera que no suframos, que no nos trastabillemos ni caigamos. Pero en eso Dios nos ha dado todas las herramientas que hemos ido conociendo en su palabra. En este año del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hemos estudiado la palabra de Dios despacio, lentamente, sin necesidad de correr. A veces un capítulo lo hemos dividido en 2 partes, en 3 partes, pero la idea es que se afirmen y se arraiguen en el corazón esas enseñanzas. Mire al Señor. Y ese versículo tampoco se nos puede olvidar, Hebreos 12:2. ¿Cierto? Puestos los ojos en Jesús, no ponga los ojos en las circunstancias. Aunque esté a punto de ser derribado, levante los ojos, Señor, levántame, ayúdame, aquí voy, yo, tu hijo, Señor. No me dejes quedar mal, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero que cada experiencia en mi vida me enriquezca y que a través de esa experiencia yo pueda edificar también a otros. Así que la obediencia en esta parte es algo que remarca en esta primera parte. Luego entonces comienzan los versículos que hablan del pecado. Todo el pecado y todo quien peca pues viola la ley de Dios. ¿Sí? Todo pecado es una violación a los mandamientos de Dios. Eso lo sabemos y ya nosotros hemos ido conociendo muchos mandamientos a medida que leemos las Sagradas Escrituras. Entonces, los que no conocen la palabra de Dios, pues no reconocen que es pecado. Sin embargo, en sus conciencias se activa esa capacidad de poder reconocer que están haciendo mal. Pero como no tienen un punto donde puedan establecer una moral, donde puedan establecer un patrón, ¿cierto? Un mandamiento para poder actuar, entonces siguen adelante como si nada, ignorando incluso que existe Dios. Hay muchos a los cuales se les ha hablado de Dios y saben, y ellos en su mente dirán, ¿y qué tal que exista Dios? ¿Sí? ¿Qué tal que sí exista? Pero es un pensamiento pasajero
y siguen adelante, prefieren seguir adelante para no enredar sus vidas. Pero después caen en lazo del enemigo y hemos visto muchos en dificultades, ¿no? Eh, y pues lo triste de eso es que se vayan a una eternidad sin Cristo. Estamos hablando del no creyente. Muy bien, entonces recordemos que Jesús vino para quitar el pecado con su muerte. No quebrantemos la ley de Dios, cumplámosla. Aquí tácitamente nos habla otra vez obediencia. Obediencia. Cumplamos la ley de Dios. Es un deleite vivir con Dios, es un deleite vivir con su palabra. ¿Cuántas veces hemos repetido el Salmo 19:8? Los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Se alegra su corazón, se alegra su espíritu cuando lee la palabra de Dios. Bueno, entonces no es una carga cumplirla, es un deleite cumplirla. El Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro. Deseables son las leyes de Dios, los mandamientos, los preceptos. Deseables más que el oro. Y mucho oro afinado, que más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. Así entonces vemos los mandamientos, los testimonios, los preceptos, las enseñanzas de Dios, deseables más que el oro afinado, como dice el Salmo 19:10. Si eso es lo que expresa la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios que vivamos. Señor, que realmente sea un deleite cumplir tus mandamientos, cumplir tu voluntad, hacer lo que está allí en tu palabra. Lo que nos corresponde a cada uno, lo que nos va enseñando Dios. Así que entonces aquí viene otra vez, bueno, obediencia a los mandamientos. Juan en este capítulo me parece que es bastante radical, ¿sí? O es frío o es caliente, pero no da lugar a que estemos en el medio, a que estemos tibios. Que nadie los engañe, dice. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Jesús. Que nadie los engañe. Hoy hay una corriente donde a los hijos de Dios nos quieren hacer ver como que nos oponemos, como que somos retrógrados, como que estamos atrasados en el tiempo, como que somos de la era arcaica, paleozoica, como que estamos lejos de la realidad. Y todo lo contrario, vivimos muy en la realidad, vivimos muy atentos a los hechos del mundo, a los hechos nacionales, a cómo llevar nuestra vida. Así que nadie nos engañe, ¿sí? Porque hay gente que puede hacernos ver que estamos haciendo mal, ¿sí? Que no estamos haciendo lo que es correcto. El punto nuestro es qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese es el punto. Ese es el lema bajo el cual debemos movernos, ¿no? Ese es el mandamiento, ese es el precepto, ese es la barrera. No, barrera no, ese es el punto para que nosotros guiemos nuestra vida, para que sepamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo correcto, demostramos que estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús. Y cuando, bueno, el que peca, como dice allí, dice, pues está a merced del diablo, ¿no? Pero Jesús vino para destruir esas obras del diablo, para destruir todas esas artimañas, ¿sí? Entonces entendemos que Jesús vino para destruir, ¿no? Todas esas ataduras, para destruir todos esos obstáculos en nuestra vida de comunidad, en nuestra familia, etc. También entonces dice que el que nació en la familia de Dios se caracteriza por no pecar. Bueno, ya estamos en la familia de Dios, ya pertenecemos al Señor, somos ovejas de su redil y algo que debe caracterizarnos es no pecar. Porque la vida de Dios está en nosotros, porque la vida de Cristo está en nosotros. Por eso entonces amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos a los hermanos en la fe, ¿sí? Y aún el Señor nos pide ir un paso más, ¿no? Caminar una milla más, amar a nuestros enemigos, que ese es indudablemente la máxima expresión del amor.
Pero bueno, necesitamos tener ese encuentro con el amor primero. Para encontrarnos con el amor de Dios, pues todas esas barreras, todos esos prejuicios, todos esos presaberes equivocados se van al suelo, quedan en cero. Entonces, miramos hacia el horizonte, miramos hacia el frente y como si viéramos un letrero grande que dice seguir los mandamientos de Dios, hacer lo que es bueno delante de Dios, hacer lo que es agradable, hacer su voluntad. Y no nos dejemos engañar, ¿no? De creer, de oír voces extrañas, que perdemos el tiempo, que no estamos haciendo nada bien. Recuerden que somos la sal de la tierra, le damos sabor, evitamos que esto se corrompa, evitamos que haya una corrupción moral, social en esta sociedad. Vamos a ver ahora los siguientes versículos, porque hablan de otra manera, otra parte. Versículo 11 en adelante, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, pregunta el Señor, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. En estos versículos entonces está la otra parte del mensaje. A veces se presenta amor y odio entre los hermanos, y esto no puede ser, no puede ser. Hay que extirpar, así como el cirujano extirpa un cáncer, extirpa células malignas del cuerpo humano, así también nosotros debemos sacar todo aquello que sea egoísmo, envidia, odio, amargura entre los hermanos, hay que sacarlo. El mensaje es muy claro, amarnos unos a otros, y es un mensaje desde el Antiguo Testamento. Trae el ejemplo de Caín, dice, no hagan como Caín, que mató a su hermano. Y en Caín realmente se dieron envidia porque no fue aceptado su ofrenda. ¿Por qué no fue aceptada? Porque no dio lo mejor, porque dio una cosa cualquiera, porque ofreció seguramente de mala manera, entonces decayó su semblante, como está la narración en el libro de Génesis. Y Abel, en cambio, pues tuvo otra actitud. Él creyó y en su corazón dijo, bueno, voy a dar lo mejor, lo más gordo, lo mejor para Dios. Bueno, el otro entonces lo mató. Así que tiene como ejemplo de alguien que obró negativamente. Hoy, pues no nos debemos sorprender hoy en día si el mundo nos aborrece, ¿no? Nos aísla, nos aparta. Tienen envidia porque ven cómo los hijos de Dios vivimos, ven cómo vivimos de otra manera. No saben que pasamos los mismos afanes o no se imaginan que tenemos las mismas angustias, los mismos dolores que ellos, pero
hay una paz, hay una manera de obrar que es distinta, que es diferente. Y esa es la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu de Dios, la acción de la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque como dice Pedro, sí, todos estos sufrimientos se van cumpliendo también en muchas otras personas en el mundo, en muchos otros cristianos. Pero Dios nos ha dado esa capacidad, ese control, ese autodominio, ese dominio propio, dado por el Espíritu, dado por Él. No es nuestro, es de Él en nosotros. Así que muchas veces no soportan a un creyente y que menos que de pronto le vaya bien, que alcance sus metas, sus objetivos. Por eso no debemos sorprendernos. Al amar a los hermanos, entonces estamos mostrando que hemos pasado de esa muerte espiritual que teníamos, de esa insensibilidad humana, hemos pasado a la vida, que es Jesús. Recordemos lo que dice Juan 1.4, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida, dice Juan 1.4. Y la vida era la luz de los hombres. La vida fue luz, ¿no? Jesús es luz. Para muchos de hace años fue luz también. En Él está esa luz, esa vida. Ahora esa luz la tenemos nosotros. Que esa luz no se opaque o no se apague en nosotros, sino que esa luz alumbre en nosotros para poder hacer también lo que hizo Jesús. Así que vivamos con Jesús, vivamos la vida con el Hijo de Dios, que vino para darnos una nueva vida. Que viva la vida, que viva Jesús y que vivamos esa vida de Jesús. Y aquí nos está recordando, tácitamente, sin mencionarlo, nos está recordando obediencia al Señor. ¿Sí? Una clave para poder ser bendecidos. Si no tengo amor, es porque estoy muerto. Pidamos a Dios tener un encuentro entonces con su amor. Sabemos que el Espíritu Santo es el que trae el amor de Dios a nosotros, ¿no? Romanos 5:5. El Espíritu de Dios nos llena con ese amor, llena nuestra vida. Y el amor todo lo cura, todo lo sana. Así que la verdad es que es el primer encuentro que necesitamos tener con Él. Quienes no aman a Dios no hacen nada por Él ni para Él. O sea, hay muchas cosas elementales que ya sabemos que son rutinarias que las debemos hacer. Orar, estudiar su palabra, amar a otros, ayudar a otros. Eso ya lo sabemos. Bueno, eso lo debemos estar haciendo siempre. Recuerden que todo lo que hagamos por una persona, aún un desconocido, Dios lo tendrá en cuenta. ¿Sí? Pero que nazca de un corazón sincero. Recuerde, por ejemplo, cuando alguno de ustedes deje el auto por ahí parqueado y mientras va a hacer alguna diligencia en la DGI, en algún otro lugar, y sale, esa persona estuvo haciendo un trabajo, estuvo cuidando su coche, bueno, dele, ¿cierto? Bendígalo de lo que Dios le ha dado, bendígalo. Pero no le vaya a dar 2 pesos, bendígalo ampliamente. El doctor Néstor Chamorro, sí tenía una cosa con las que nos confrontaba era cuando íbamos a darle a una persona necesitada, cuando íbamos a darle una propina. Siempre nos ponía una prueba cara a cara, a ver cuánto le vas a dar. Y entonces uno sacaba un billete que representaría por ahí $1, $2. Así de tacaño es usted. Y hacía que uno diera más. Porque hay una bendición, ¿no? Dad y se os dará. Dad y se os dará. Y eso es como algo que va circulando, ¿no? Un círculo que va. Doy, Dios me da. Doy, Dios me da. Hay que probar eso. Cuando uno prueba, en la realidad es cuando se da cuenta. Así que yo les invito, familia, a que probemos cómo hay que ser generosos y con esa gente que trabaja, que aguantan el sol, aguantan a veces la lluvia, el polvo que hay por las calles, los ruidos, y están en riesgo. Hay personas que las que trabajan en las calles que hay que apoyarlas porque indudablemente estarán más necesitadas que otros. Pues yo he tenido oportunidad de encontrar personas que a veces tocan fondo, ¿sí? Tocan fondo en su vida. Y en alguna oportunidad hubo uno que cayó, pero a lo bajo, y ya no tenía nada ni de dónde agarrarse. Le dije, en ese momento usted, cuando se da cuenta que tocó fondo, que no tiene nada, dice, ahora es cuando usted tiene que buscar al Señor. Ahora es cuando usted tiene que darse cuenta que
Dios sí le manda un salvavidas y es Él para que comience su vida. Pero yo he cambiado un poco. Yo no solamente ya evangelizo diciéndole reciba a Cristo y hasta ahí no más, no. Y ahora le digo algo más que tal vez no había descubierto antes en la palabra de Dios o en la práctica o en lo que hacíamos. Es conviértase a Cristo de todo corazón. O sea, entregue su vida y conviértase. No, yo no me quedo en la oración. Y les pido por favor que cuando evangelicen no se queden solamente en la oración. Díganle, tiene que convertirse al Señor de todo corazón, recibirlo y empezar a vivir la vida en Cristo, empezar a leer su palabra, a congregarse, a reunirse. Ahora entiendo una señora que alguna vez asistía a una de nuestras iglesias en Colombia y ella decía, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere ser bendecido por partes, de a poquito o ser bendecido con todo? La persona decía, pues no, pues todo de una vez. Ah, bueno, si quiere el paquete completo, entonces comience, asista, lea la Biblia. Allí le enseñamos cómo leer la palabra de Dios. Empiece a diezmar, salga con nosotros a evangelizar, participe en las alabanzas, participe en las vigilias, todo. Si quiere todo el paquete, ya tiene que empezar con todo. Esa señora nos dejaba un poco aterrados porque decíamos, vaya, qué convicción que tiene, qué seguridad con la que habla. Que a veces ni yo mismo, ni nosotros mismos la teníamos. Pero era una realidad y todas las personas que evangelizaba, así era, siempre les decía, bueno, ¿usted quiere el paquete completo o no? Y comenzaban a asistir, empezaban a ir, empezaban a asistir. Bueno, ¿cómo olvidarla? Porque imagínense, se llamaba Margarita, igual que mi esposa. Pero la señora nos dio unas lecciones impresionantes en cuanto a su fe, su acción, su accionar. Bueno, familia, el tiempo se está acabando. El tiempo en televisión es corto, pero aquí como dice la palabra de Dios, nos está recordando la importancia de la obediencia. Yo quiero que recordemos, justamente para terminar, pues esta canción que nos recuerda que más que otros aspectos, no es que las otras tareas no se deben hacer, todas las debemos hacer. Tal vez es una de las más importantes. Una de las más importantes es lo que dice esta canción. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré mucho más que una canción. Mi obediencia
Te damos gracias, Señor, por este momento y te damos gracias por la meditación en tu palabra. Sabemos que este es un punto clave, la obediencia, Señor, a tus principios en todas las áreas que nos menciona la palabra de Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesús, que como hijos de Dios, que hemos entrado por esa puerta grande, que nos mantenemos firmes en el camino del Señor, Señor, renueves y nuevamente nos hagas entender el principio de la obediencia como hijos. Bendito seas porque tienes un tiempo, Señor. Es el tiempo de que nos caiga la ficha, es el tiempo de que nos caiga en el corazón, Señor, esta revelación de tu palabra para actuar verdaderamente como hijos, no solamente como miembros de una iglesia, ¿no? Sino hijos de Dios. Somos hijos e hijas de Dios que queremos vivir a plenitud. Gracias, maravilloso Jesús, por este día. Que la unción plena sea sobre todos ustedes. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Hoy a las 8 de la noche, a las 20 horas, tenemos reunión de parejas. Que Dios les bendiga. Un feliz día para todos.